Pues el Gaztetxe es el sitio, ha sido el sitio y es el sitio ideal para llevar a cabo proyectos, ideas, para poner en escenario pues, muchas ideas, ya sea en forma de teatro, en forma de rock and roll. Por aquel entonces aquí había mucha efervescencia musical, había grupos, estaban los Ertzainak, por ejemplo, en Agurain estaba la Polla Records, o sea, grupos que luego fueron muy punteros, pero bueno, estaban no en sus inicios, pero bueno, ya despuntaban, ¿no?, de alguna forma. A mí, el Gaztetxe yo siempre lo digo, si es que no es por hacer la pelota, yo creo que me repito como los abuelos, tal, pero es verdad, o sea, en serio digo, yo he tocado con los grupos, con RIP, estuvimos, con Carrocerías, ahora con Pistupunk, con otro grupo que tuve, bueno, con todos los grupos que he podido tocar yo, hemos tocado aquí. Y desde luego, yo no lo cambio por nada. O sea, hay muchos locales y tal, pero para mí los Gaztetxes, y este en concreto, es mi, no sé, como mi lugar mágico de la ciudad, o no sé. A pesar de que sea el Gaztetxe más frío de Euskadi, que es lo guay, porque la gente, claro, es que está todo pensado, pues la gente se mueve, y dices, claro, pues aquí no te puedes quedar quieta. Niretzat bai, berezia da, asko. Ze hori, sentitu gara beti etxean bezala, jo dugu askotan, eta talde bebai erreferenteekin eta potenteekin, eta gero bebai publikoan egon garenean berdina, ez? Izan dugu aukera entzuteko musika oso ezberdina, estilo ezberdinak, eta gero beti izan dugula, ni sentitu dut beti izan dugula gure espazioa hemen jotzeko eta musika sortzeko. Pues la relación con los grupos a la hora de desarrollar la actividad de sonorizar los conciertos en el Gaztetxe generalmente siempre ha sido muy buena, ¿no? Quitando pequeñas excepciones de igual de gente que no es muy consciente del terreno que pisa y que viene exigiendo ciertas cosas que son más de una sala comercial que de un Gaztetxe. Los espacios así, autogestionados así, lo que nos han dado más que nada es crear el grupo, porque yo creo que sin la oportunidad de tener un espacio libre y así, no hubiésemos podido crear el grupo de cero, porque ni Emi tocaba el güiro, ni yo tocaba la batería, ni la que toca el bajo toca el bajo. Bueno, Amets tocaba un poco la guitarra y la flauta y el violín tocaban, pero de no ser por tener el local de ensayo en Erreka o por bolos como el del Gaztetxe así, pues yo creo que no hubiésemos surgido. Ni de palo. Izan zen experimentatzeko beste toki bat, ¿no? Es otro espacio donde podías ir con tu pedrada musical y echarlo a ver a quién le gustaba, y a quien le gustaba le gustaba y a quien no, pues no. Bueno, hurrengo astean Gaztetxeak 30 urte beteko ditu, eta duela urte bat, urte terdi hasi ginen Gaztetxeko kideok urte mugari begira ideia ezberdinak planteatzen, kurtso honetara begira. Hainbat ideia atera ziren, batzuk kolektiboekin egiteko, beste batzuk guk Gaztetxe moduan egiteko, eta horietako ideia bat izan zen musikari lotutako ekintzaren bat edo zer egitea, bai? Orduan bururatu zitzaigun diska bat ateratzea, ezta? Bueno, yo creo que en Gaztetxe y en lugares autogestionados sí que le dan mucha más cabida a mujeres, se sienten y se ven mucho más en arriba de los escenarios, y es eso, que poco a poco nos vamos contagiando, ¿no? Y le vamos dando como más fuerza y para que se animen más mujeres a estar arriba del escenario. Realmente tener un espacio donde poder poner en pie estas ideas, estos proyectos, pues realmente pues no tenías un sitio. Nos quitan, los espacios son importantes, muchas veces es lo que nos falta para hacer cosas, ¿no? Entonces el Gaztetxe pues supuso ese espacio donde poder venir a
a ensayar, que los conciertos están guays, pero los ensayos que hicimos aquí al principio en carrocería... Los de carrocería los hicimos aquí. Los hicimos aquí, que sí, fueron sí. entrañables, porque no teníamos... Estábamos en la biblioteca, ¿no? En la biblioteca, que ahora no podría ser. No podría. Bueno, de todas maneras, entonces tampoco podía ser, porque estaba como en obras. No, pero... Y estábamos como en fila, yo me acuerdo, con una hormigonera. ¿No? Ahí fueron, los primeros de carrocerías, que aquello me acuerdo que fue para cuando se estaba la campaña del casco viejo, el Antiperi y tal. Todo esto, el Antiperi, eso es. Que uniendo a lo del Gasteiz, pues no sé, eso, ¿no? Pues para nosotras hemos surgido, carrocería ha surgido del Gasteiz en concreto. En aquel momento pues eran sitios donde podía tocar la gente, porque bueno, normalmente empezaban a tocar en bares, luego ya cogió otra dimensión, ¿no? Ya pues tocaban en sitios más grandes, pero bueno, por ejemplo, el lugar yo creo que más importante de los grupos que ha habido aquí eran los gasteches, y especialmente el Gasteche de Vitoria, que bueno, que yo creo que ha sido muy emblemático dentro de los gasteches. Y ha habido eso, un relevo con cierta gente, algunos que venían del Gaste, otros que no, y que hemos conseguido, pues de alguna manera, que haya varias gentes con autonomía para montar el equipo y para hacer una sonorización bastante correcta, ¿no? Y eso yo creo que es una muy buena experiencia, ¿no? No solo el hecho de que haya servido, pues, para mí, para darme el gusto de los estertores de mi juventud, volver a colaborar con un gasteche, sino de que haya servido para formar a otra gente, para que tuvieran la experiencia en sonorizar conciertos y a partir de ahí pues abrírseles otro campo, ¿no? También un campo a nivel laboral, ¿no? Incluso, ¿no? Gu Trikoma gara eta gaztetxeko diskan parte hartzea suposatu du gure lehenengo aukera, bueno, izan ditu aukera, baina aukera murgiltzeko grabaketa batean, ez daukago ezer grabatuta, eta orduan honekin hasi gara motibatzen bai zer egiten. Eta gure abestia ditzen da Etxe Psikodelikoa, eta hasi ginenean horretan pentsatzen, azkenean hori horretan hausnartzen, guretzat gaztetxea da gure etxe psikodelikoa eta musika jotzeko eta hori experimentatzeko lekua. Eta hori islatu nahi genuen. Pero claro, el Gasteche era un sitio, digamos, pues que no era tan grande como los polideportivos, pero era, claro, era mucho más cercano. Tenías mucho más cerca a la gente, te podía ver. Y claro, yo creo que es muy interesante. A mí, por ejemplo, el formato de sitio así un poco como un Gasteche, o sea, que no sea ni grande ni pequeño, me gusta, ¿no? Y yo creo que es un sitio que siempre era muy reconfortante tocar, ¿no? En los Gasteches, porque siempre, además la gente siempre estaba, digamos que apoyándote, ¿no? Un poco. Entonces, bueno, yo creo que ahí se curtieron muchos grupos, ¿no? En los Gasteches. Orduan bururatu zitzegun diskan parte hartzea, gaztetxetik oso hurbil dauden taldeekin, eta denak izatea gasteiztarrak, bintzat Gasteizen bizi den jendea izatea, bai, diskan parte hartzen dutenak. Orduan, hasi ginen Gasteizko talde ezberdinekin hitz egiten, eta azkenean, atera da 15 abestiz osatutako diska bat. 15 taldeak esan bezala gasteiztarrak dira, gaztetxeroak direla esan dezakegu, izan ere behin baino gehiagotan jo izan dute gaztetxean, eta egia esan gure aldetik oso pozik gaude egin dugun lanarekin. Ekoizpen guztia modu autogestionatu batean egin dugu, eta erantzuna oso ona izan da, ez? Diska oso variopintoa da, estilo ugaritako kantuak daude, letra ezberdinak, eta adinarekin ere badaude talde oso gazteak, gero badaude bere talde zarragoak, beraz, erantzuna oso ona izan da. Orduan, gaztetxea aurkeztuko dugu apirilaren 21-ean, larun batean, bertan egun horretan bertan joko dute gaztetxeko diskan parte hartu duten talde gehienek, ez guztiek, eta kontzertuak hasiko dira 7-tik aurrera. Talde bakoitzak diskan jo duen abestia aurkezteko aukera izango du, eta gero bere taldearen pare bat abesti gehiago ere joko ditu.
Orduan, gonbidatu jendea 21 larun batean Gaztetxera hurbiltzera, izan ere oso egun polita izango da. Diskari dagokionean, esan, diskoko portada eta kontraportada guk ere egin dugula. Portadan irudikatu nahi izan dugu Gaztetxeko txoko ezberdinak, bertan agertzen dira eta erdian agertzen da eszenatokia bera. Eta gero atzekaldean kontraportadan taldeen abesten izenburuak agertzen den tokian bertan marraztu dugu eszenatokia bera baino taldekide baten ikuspuntutik, hau da. Musikagile batek ikusiko lukeena kontzertu baten erdian, bai? Diska 5 eurotan salduko dugu, eta gainera diskaz jarriko dugu salgai Euskal Herriko, eta behin Gasteizko txoko ezberdinetan, eta baita ere Euskal Herriko txoko ezberdinetan ere. Lo del 21, joder, venir con ganas, lo vais a petar, vais a flipar, apoyaros en las paredes y escuchar un poco lo que cuentan esas paredes. No, y además eso que va a haber una variedad, aparte de grupos de tías, sí que yo también me encanta ver que haya mujeres en los taldes, por supuesto. Pero bueno, variedad musical, por lo que sé, yo no conozco un poco a todos los grupos y tal y así, pero vamos, creo que va a haber un poco de variedad, ¿Va a estar Pistu, Sí, también sí, ese grupo va a estar. Joder, venir a ver a Pistu, joder, entonces no sabía yo, pensaba que este grupo ya estaba acabado. No, pues... No, que es nuestro 10º aniversario también. En concreto, nosotros también surgimos, Pistupul surgió de Pistu Gasteiz. Joder, que sí.